Hola, ¿y qué tal? Sean bienvenidos a un tutorial más de acuarela. El día de hoy haremos un rostro femenino realista. En esta ocasión empezaremos por crear la mezcla de tono de piel base, donde usaremos una aguada bastante diluida, pero estamos poniendo tanta agua aquí, donde los colores bases serán amarillo de cadmio, un poco de amarillo canario y rojo de carmesí alizarino. En esta ocasión de lo más importante va a ser nuestra hoja de pruebas para ir viendo los tonos de la pintura y qué tan aguada está. Hago el tono, compruebo si me gusta y a qué zonas va a ir dirigido. Y que la cantidad de pigmento que vaya preparando siempre sea la suficiente. Recuerden que vamos a ir pintando por capas, entonces para ir matizando los tonos más cálidos del rostro, donde es más sanguíneo como las mejillas, la nariz, los labios, iremos poniendo cada vez un poco más de rojo, de naranjas para ir creando eso. Entonces pensar que la pintura se va a ir construyendo poco a poco y que será hasta después de la mitad del proceso donde el resultado va a ir siendo más parecido a lo que queremos. Bien, las cantidades son diferentes de acuerdo a lo que uno busca o la intención que se piensa para la pintura, el tono de piel de la persona, la iluminación de nuestra referencia, o si queremos a propósito aclarar o oscurecer el tono de piel de alguien. Me gusta ahí. Pasamos por acá. Y comenzamos pintando el rostro en general, dejando las zonas de luces de la nariz, tal vez del cuello y un poco de los brazos. Yo intento no ser tan delicado en esta parte, me puedo ir sobrepasando hacia la parte de las cejas, el cabello. La única parte que no puedo ir sobrepasando es la de los ojos, que va a ir en otro valor tonal. Aquí es el límite con la blusa, el pelo, la barbilla. Hay que ir siempre tomando la cantidad suficiente de pintura para que no nos quede capa sobre capa, que no se quede demasiado rápido. Y no tanta para que no se nos esparza sobre el papel de más e invada zonas que no queremos. Tenemos el rostro, pasaremos al brazo. Está justo en el límite de la hoja, con el pelo y la blusa. Aquí me he pasado un poquito hacia la blusa, no pasa nada. Acá tenemos el otro brazo. Y acá hay parte del brazo que apenas llega. Veo que aquí me falta un poquito.
por acá. Y también veo que en esta zona me sobrepasé hacia la blusa. Entonces, listo, una primera capa. Aquí se concentró de más. Usaré un pincel más delgado. Este es como un número 3, bien limpio, solo con agua, donde retiraré partes del pigmento para crear las luces. E ir bajando el tono. Es importante ir retirando el pigmento y limpiándolo con una servilleta para poder seguir retirando cada vez más pigmento. Siempre hay unas luces aquí sobre las cejas, en esta parte de la frente craneal. Si se necesita retirar una porción mayor, se puede usar un pincel más grande, en este caso el 16, y me va ayudando a retirar zonas más grandes o más concretas de pigmento. Es lo ideal, no, lo ideal sería salvar desde el principio las luces, pero luego quedan muy contrastadas, muy blancas, y es algo que a mí en lo particular no me agrada, ¿no? Si es una zona más pequeña, uso el pincel más pequeño y puedo retirar con más cuidado una zona que requiere otro tratamiento más fino o delicado. Para retirar el pincel siempre debe ir húmedo y limpio. Recuerden que después irá otra capa más oscura en la piel que ayudará a dar volumen y brillos. Hay que frotar un poco en algunas zonas para alcanzar a retirar el pigmento. A veces regresarnos a otras. Irme diciendo. Si queremos retirar mucho, podemos ir directo sobre el pigmento con el papel, dando pequeños golpecitos como lo hacemos con las nubes. Y de esta forma iremos teniendo dos tonos, uno más blanco que el otro sin llegar al blanco, y con líneas bastante diluidas entre ellos que no llegan a ser líneas duras, como pasa cuando salvamos directamente desde el principio con el pincel las luces. Ven, gatita, ven. ¿Qué pasa? Ven. Entonces seguimos salvando algunas partes de luz.
Una vez satisfecho con el primer resultado, esperaré a que seque un poco y en lo que seque iré haciendo otra capa de pigmento más cálida para dar los siguientes toques. Tal vez empezar a hacer un poco los labios, las chapas, algunas sombras insinuadas para ir dando esas variaciones de tono. Entonces, me cercioro de tener las luces y degradados que quiero. Quizás acá haya que aclarar un poco el brazo. Aclaramos. Listo esto de este mismo pigmento, lo paso a este otro compartimiento de la charola. Cada vez iremos usando menos en una mayor concentración. Sigo con el amarillo de cadmio. Esta vez vamos a intentar que sea un poco más oscuro, un poco más rojizo. Bien. Así es como se va a ir viendo sobre la capa anterior. Es el resultado que busco, tal vez un poco más aguado. Ponemos más agua. Mezclamos bien. Si pienso que es poco pigmento, tendré que agregar más pigmento. Más agua. Y crear la cantidad suficiente para abarcar toda la zona que busco abarcar. ¿Me agrada más? Sí. ¿Está más cerca de lo que busco? Sí. Entonces pasaré un pincel más delgado, más controlado. Y también recuerden que si está muy húmeda, si la humedad que ponemos sobre el papel es mayor a la humedad que existe, es cuando se esparce el pigmento y nos crea esas texturas no deseadas. Entonces tengo que ir corroborando. En este caso vamos a usar la secadora de pelo y secaremos un poco esto. Solo denme un instante. Los pongo en pausa. Bueno, tras este corte de cámaras para que no tengan que escuchar la secadora, cambiaremos a dos pinceles. En este caso un número 8 redondo, un poco largo y flexible, y un pincel cuadrado también del número 8 o lengua de gato le llaman, que es un poco redondito, para empezar con la siguiente pigmentación. Y también haremos la base de la ropa, que irá en un tono azul, claro, y del pelo. Ok. Empezamos con nuestro pigmento ya preparado, lo voy a diluir un poco más. Yo suelo tener siempre a la mano una servitoalla, un trapo de algodón, algo limpio para ir quitando excesos de pigmento o ir secando sobre el papel mismo. Ok. Con el redondo haré las sombras como más grandes y generales. Algunos tonos. Aquí sí ya voy dejando una línea más dura de acuerdo a mi estilo de pintura o lo que quieras provocar. Si quisiera degradados lo hubiera hecho sobre húmedo, que es lo que ustedes pueden intentar si es lo que buscan. También puedo ir retirando pigmento. No dejar que el pincel se seque para no crear textura. Este es un papel con bastante textura, lo que hace que cuando tengamos poco pigmento cree bordes
Bueno, no bordes, textura, como cuando hacemos el mar o una montaña, que es más buscado, o árboles, que sin embargo para un retrato no es lo ideal. Recuerden que es acuarela que baja el tono en medida que se va secando y que muchas veces no hay opciones de corregir. Entonces las líneas que vamos soltando y tirando, las pinceladas, aquí se van a quedar. Los tonos del cuello. Algunas sombras por acá. Saber que siempre cerca de la caída del pelo hay sombra, mayor o menor, y crear una primer capa de un tono cálido nos condiciona o provocamos que la sombra al meter una siguiente capa sea una sombra bastante cálida y no una sombra fría. Cambiaré a un pincel más delgado que me permita hacer otras sombras que van por acá. Empezaré un primer acercamiento a los labios con este mismo tono que después nos llevaremos más hacia los rojos sin llegar al rojo intenso, intentando que se vea lo más natural posible porque después va a ser con un poco de textura y salvando algunas zonas brillantes. Bien. Ahora partes donde daré una segunda capa más delgada para que sature más. Aquí pondremos después un pelito, una sombra aquí, por acá, bajar por acá. Sí, más o menos así me gusta. Algunas manchas son más largas, otras más redondas.
Algunas se expanden hacia todos lados, otras son con más dirección, por decirlo de alguna manera. Algunas son sombras que apoyan al color, a la textura, a la forma. Y bien, dicho esto, ahora daré una capa de azul cerúleo a la ropa en lo que el rostro se va secando. Es importante tener una previsualización, una organización de cómo irás haciendo las capas, cómo iremos, para no perder tanto tiempo entre capa y capa de secado, hacer por secciones. En la acuarela compruebo el azul que tengo, lo vamos a ensuciar un poquito. No quiero que sea un azul tan intenso y que se haga verde tampoco. Es un poquito de siena tostada o de siembra tostada en el cerúleo. Nos lleva hacia los tonos grises o verdes más opacos, que es este caso. Me encanta. Para poder contrastar la temperatura de el rostro. Una primera capa bastante aguada también. Más aguada la quiero. Sabiendo que después el mismo pelo va a tapar parte tanto de la ropa como de la piel del brazo o del cabello. Listo por aquí. Y ahora por acá. Y ahora daré un segundo a que se seque. Ahora bien, parte de la decisión y definición aquí es qué tanta textura y peso llevará el pelo. A lo cual yo te digo que no quiero que lleve mucha, pero sí sé que quiero que se vea ese castaño oscuro y que se note. Entonces daremos una primera capa con un siena tostado, con un poco de rojo para que sea con esa tendencia hacia los cobrizos. ¿Qué tanto cuidado hay que tener? El necesario, sabiendo que el pelo no es el protagonista, el cabello no es el protagonista de la pintura, pero que sí debe de quedar definido, insinuado. También sabiendo que la dirección de la luz influye bastante. Entonces, al ser la primera capa bastante aguada,
Seguimos trayendo la gota, recorriendo, acariciando los bordes del rostro, de donde sabremos que habrá otro tipo de luces y de sombras. Para mí es muy bueno pintar de esta manera, yendo de lo general a lo particular, porque una vez que lo tienes es muy sencillo simplemente ir detallando las partes que ocupas o que necesitas sin tener que concentrarte tanto en ellas y sabiendo cómo se van a ir viendo más o menos en todo el contexto, y no de que detallas una parte por completo y después al hacer otra detallada ya no se complementan realmente. Y lo mismo que con el rostro, si queremos zonas más brillantes, las podemos ir recogiendo con el pincel de una vez. Algunas luces diferentes. Las podemos ir sacando y recuperando. Muy bien. Dicho esto, regresaremos al rostro a detallar más. En esta ocasión metemos un poco de colores morados para crear una sombra. De morado. Que a priori pareciera no siempre ser la correcta, pero créanme que funciona demasiado bien. Esta sí la quiero bastante diluida. Que la sombra funcione más como un filtro, como si pusiéramos un cristal de otro color sobre la pintura y este nos matizara diferente. Muy bien. Ahora sí, a trabajar las sombras. Un segundo, un segundo, un segundo. Hay que esperar a que seque el pelo o secarlo de nuevo y proseguir. Listo, una vez que hemos esperado a que el pelo seque para que no haya una migración de pigmentación entre las sombras que vamos a colocar y el pelo, vamos a empezar a hacer estas sombras. Ir buscando una saturación y una dirección diferente. Existen dos tipos de sombras, que es la sombra propia del objeto, que es la sombra que arroja sobre sí mismo, y esa sombra tiene una incidencia de reflejo de los colores contiguos. Entonces es por eso que a veces en la sombra de un objeto de algún color vemos que es completamente diferente el color en la misma sombra. Y la sombra proyectada, que es la que arroja un objeto sobre otro objeto, que siempre es una sombra mucho más oscura. Y sabiendo esto,
Sabemos que hay partes del cuerpo, partes de la sombra que va arrojando el propio pelo, que van a ser más oscuras, o la sombra que arroja el rostro sobre el pelo, y otras que van más claras, más degradadas, más diluidas. Y que un objeto o una persona sea demasiado clara no significa que no va a tener de repente sombras muy oscuras. Depende del perfil, de la iluminación, de la dirección de la luz y de muchas otras circunstancias. Y que un mismo objeto, dependiendo de sus cambios de dirección, de su redondez, va adquiriendo una sombra distinta a diferentes alturas, como puede ser aquí la frente, una mitad de la cara de la otra, la cuenca del ojo, el mentón, y que a veces una sombra que arroja un objeto se cruza con la sombra que arroja otro objeto o una parte del cuerpo con la sombra que arroja otra parte del cuerpo. Y que aunque la simetría en proporción exista, a veces la simetría en iluminación cambia las reglas del juego o la manera en que percibimos los objetos. Voy a frotar un poquito. También a veces no es bueno quedarse mucho en una parte, en una zona. Esperar un poco a ver cómo va reaccionando el pigmento, el agua, e irse unos segundos a hacer otra parte y después regresar.
con más morado todavía, para hacer una sombra aún más oscura. Compruebo acá el tono que me está provocando, que me está generando ese morado. Digo, aquí estoy teniendo migración, hay que controlarla con el pincel. Y ahora sigue marcando las sombras del pelo. Entre las sombras y las luces le van a dar dirección, movimiento, profundidad. Volumen. Distancia. Yo creo que acá tengo unas líneas muy duras que no me están gustando. Voy a jalar un poco la sombra, así muy diluido. En realidad no sé cómo se ven en la cámara, aquí simplemente me incomodan el estar tan cerca del rostro, que es la parte más detallada. Porque las de los brazos no me preocupan tanto. Siento que así es como me gusta. De hecho voy a hacer una segunda sombra para tener una línea extra. Sabiendo que aquí hay sombra del pelo sobre el cuerpo, que aquí hay sombra en la propia ropa, que la ropa lleva una textura, un pliegue quizás, sombra, pelo. Y sin tener que súper definir. Muy bien. Ahora esperaré a que se seque y continuaré con una saturación de colores, detalles de rostro, nariz y labios. Bueno, antes vamos a darle un pequeño destello rojo a los labios con este pincel para que no sea una cosa muy precisa. Y pensando en que después va a bajar esta saturación del rojo. Y hago un poco de migración
quitar el exceso de pigmento. Aquí. Parece que se maquilló mal, ¿no? Limpiamos muy bien el pincel, recogemos esa parte y listo. Esta parte de aquí y la parte superior. Así empezamos a buscar la volumetría de los labios. Y vamos a reforzar un poco la volumetría ahora de la nariz con un tono de sombra muy aguado con un poco de rojo. Porque toda esta parte del rostro normalmente hay una irrigación sanguínea mayor que hace que se vea más rojiza. Sacamos, quitamos. Y así en húmedo, con el papel lo retiramos y queda como una manchita del tono. ¿Ven? Y así vamos a ir construyendo varias sombras o varias insinuaciones de color o de temperatura. Aproximación al tono. Entonces cuando queremos cambiar muy poquito la saturación. Yo creo que hasta aquí está bien. Y hacia la frente. Y ahorita regresamos a saturar todos los colores. Ahora sí como nos venga en gana. Bueno, una vez seca las primeras capas, esta primera parte, continuaremos con los detalles de esta pintura, dándole primero una prioridad al cabello, esperando a que seque, después los detalles de ojos, cejas, algunas sombras, labios y al final un fondo bastante claro, poco contrastante, diluido. Ahora empezaremos a utilizar un pincel redondo del número 5, mi favorito para dar detalles, y creando unas mezclas más oscuras de lo que hemos estado haciendo. Para eso utilizaremos tierra de siena tostada, agua, bastante agua, morados, nuestra hojita de pruebas que sigue siendo súper fundamental y azul ultramar. Está muy morado. Vamos a meter algo de sombra tostada para oscurecerlo más todavía y que se vaya hacia los tonos tierra. Lo que veo es que está muy líquida y esta vez ya no queremos que esté tan líquida que sea una aguada, sino ya que sature un poco más para las sombras. Para el valor tonal del pelo. Me empieza a agradar más este tono. Más ultramar, con más de morados. Lo más fácil sería usar un gris de paint, un tono neutro para oscurecer. O directamente un negro, que es lo que yo no recomiendo, usar directamente un negro porque satura bastante. Pero justo aquí es donde me empieza a gustar. Y comenzaremos con el pelo.
de izquierda a derecha, arriba a abajo. Ya tenemos la mayoría de las direcciones del cabello por donde va a ir pasando. Igual iremos de menos a más. Saturando cada vez un poco más el papel, recordando que las sombras más intensas y están un poco marcadas. Y dejando algunos brillos en las direcciones del pelo. Hacer un poco más de siena y un poco más de rojo para que no quede tan oscuro el cabello, aunque esté la base. Aquí lo quiero. Aquí ya es ir húmedo sobre seco completamente, donde cada pincelada lleva una dirección, un propósito y va definiendo una parte. Toda esta zona de aquí es sombra. Vamos sacando ondulaciones, dejando ver ciertos brillos. Mientras más se practique, mejor nos sale. Aquí no estamos llegando a un súper realismo, solo estamos esbozando lo que es el pelo. Tampoco es de intención llegar a ese nivel de representación justo en esta pintura. Sería mucho más tardado. Y queremos que sea algo explicable y disfrutable también. Y también saber que no pasa nada si no estamos haciendo algo súper realista, ¿verdad? Que a veces la intención es esa o el énfasis está en expresar o lograr capturar otra esencia de lo que pintamos. Me he pasado un poco. Me gusta. También hay que ser siempre cuidadosos con la pincelada, el dónde empieza y dónde acaba. A veces la técnica es ir deslizando el movimiento del pincel antes de tocar el papel para que en el momento en el que tocamos vaya arrojando el pigmento de la manera que queremos. Empezar la línea desde acá, tocamos y bajamos. Es un movimiento pendular. Estamos dejando bastantes zonas de brillos. Una segunda capa va a llevarnos a una pigmentación más oscura. Por ejemplo, normalmente esta parte iría súper saturada en las sombras, pero aquí no lo vamos a dejar tan saturada. Solo lo suficiente. Seguimos con este lado. Aquí si quiero una pequeña sombra primero.
Bueno, aquí me faltó una. Vamos a desarrollar justo ahorita. Listo. Igual voy a ir de la parte interna hacia la externa, marcando esta parte de la sombra, lo que va a ir enmarcando el rostro. Regreso acá arriba, aquí ya se me onduló un poco el papel. Tengo que ir con cuidado para ver que no haya migraciones hacia zonas no pensadas. También las zonas más blancas, más claras que salvamos desde la primera capa, ir respetándolas, ir sacando con ayuda de ellas el movimiento del pelo. También es importante estar viéndolo desde cierta distancia para que no nos concentremos en una pequeña zona y no perdamos la dimensionalidad y el movimiento. Si nos excedemos en alguna parte, hacemos alguna pincelada más larga. Si no es como queremos, podemos ir corrigiendo, ir cambiando un poco la dirección o la volumetría del propio pelo. No pasa nada. Y aquí podemos ser muy creativos. E ir explorando todas estas partes. Una segunda capa, esta zona oscura. Y de esta misma vamos a ir sacando el movimiento del pelo hacia acá. Hay muchos ejercicios con lápiz, con lapicero, con minas que nos ayudarían a mejorar esta técnica, a hacerla más fácil, más sencilla. Pero también debemos saber si eso es lo que estamos buscando o no. Un poco más de sombreado de este lado. Y aquí. Y sacando más delgadas, solamente hay que poner menos intensidad en la presión de la punta del pincel para hacer una línea más delgada. O incluso sobre las capas que ya hicimos. Podemos ir creando una nueva capa para contrastar tal vez algunos brillos o profundizar alguna sombra. O saturar alguna parte. Aquí es para profundizar una sombra, para darle un mayor valor. O junto a un brillo para que resalte aún más por contraste.
Muchas veces es más tardado tener el dibujo base, saber por dónde va todo, y justo cuando estamos haciendo el boceto que va antes de la acuarela es donde vamos decidiendo todo este tipo de cosas. Y donde decidimos modificar sobre el modelo que tenemos, la modelo, ya sea una persona, un objeto o un lugar. Muy bien, dejaremos que vaya secando un poquito eso. Acá en el lado de la paleta de los cálidos, vamos preparando un carmín alizarino. Un poco aguado para los labios. Quizás así más acercado a un ladrillo, justamente. Más naranjoso. Quizás con un poco de amarillo de cadmio. ¿Por qué no quiero labios tan rojos? Porque serían muy contrastantes. Porque normalmente son relacionados con una connotación más intensa, que no es la intención en esta pintura. Muy bien. Vamos a tomar un pincel mucho más delgado que nos permita definir más. Este es un pincel muy barato, muy económico, que ni siquiera dice qué número es. Yo calculo que es del número 0 o 1, pero que me vino muy bien desde que lo compré. Tiene la punta muy delgadita y me permite hacer detalles muy pequeñitos. Bien, entonces iremos marcando el centro de los labios. Ya sabemos por dónde pasa. También lleva una sombra ahí muy cargada que pondremos después. La parte inferior del labio. Iremos poco a poco esparciendo y jalando esa mancha, creando la textura. La mayoría de veces es un asurado, dando la forma del labio, con unas partes más intensas que otras, más gruesas, más cerca. Jalar un poquito más de repente. Un poco el contorno. Los labios para fines estéticos son muy simétricos. Para fines realistas siempre tienen una simetría que no alcanzamos a entender luego, que no alcanzamos a percibir. Entonces hay que ser muy analíticos en esas partes, porque justo la simetría le da realismo, humanidad, realidad. Vamos a esperar a que baje un poco el tono al secarse.
Regresamos a la mezcla oscura, vamos a aclararla un poco con un poco de agua. Y aquí en la esquinita vamos a hacer un tierra de sombra tostada, amarillo de cadmio. Me gusta, hay que oscurecerlo un poquito más. Para las pestañas, las cejas y una primera capa en los ojos. Perfecto. Pasamos a un pincel 10 sobre 0 en esta ocasión. ¿Qué región está? Comprobamos el tono. Bien, lo primero que voy a hacer es la fosa nasal de un lado y del otro. Bien. A mí se me facilita más hacer los trazos de izquierda a derecha. Entonces empezaré con la ceja de este lado. Que no sea una mancha en este caso, sino ir dibujando cada pelito en la dirección adecuada. Ve un poco enojada si es necesario, ¿no? Ahora haremos el contorno del ojo. Parte superior, parte inferior, pestañas. Primeras pestañas más bien. Y el iris. Dejo la pupila en blanco porque voy a ir más oscura realmente, pero para no perder su ubicación. Lo dejo así y recargo un poco el párpado de arriba. Y con este tono más rojizo un poco más aguado, el mismo café. No tan aguado. La línea del párpado superior. Lo voy a hacer de una vez de este lado. La sombra. Vamos al otro ojo. Vamos a hacer la ceja. Un poco despeinadita. Y aquí donde hay un cambio de dirección a la ceja, empiezo a hacer desde el final. Espero que se note que me estoy tapando con mi mano.
Que se fusiona en una sola mancha. Ok. Ahí está. Acá me falta darle un poco de volumen inferior. Sigo con el ojo. Párpado superior. Lagrimal. Párpado inferior. Pestañas. Iris. Sigo sin hacer la pupila. Ahorita la vamos a meter en un tono mucho más oscuro. Me gusta, me gusta. Y le voy a dar un poco más de peso a la línea de las pestañas en el párpado superior. No tanto reflejos blancos. Es que como un pequeño delineado. Y por el momento dejamos ahí los ojos, que habrá que hacerle otros detalles ahorita, como las pestañas de abajo, que son muy delgaditas, que salen de otra línea. Y son hasta imperceptibles. Y ahora ya no se ven tan contrastantes los labios, teniendo los ojos ya hechos. Aquí una sombrita, que no hay esos espacios. Por ejemplo, acá, con este pincel muy delgado. Sí, algunos matices sobre el pelo. Que nos vienen muy bien. Parezca una calma aquí. Hay una sombra. Regreso a los tonos cálidos con este mismo pincel. Suelto tantito morado. Me con mis acuarelas para hacer una sombra. Aquí muy aguada, muy líquida, para la parte de abajo del mentón. Aquí. Bajando poco a poco. Para que este claro oscuro del cabello hacia el mentón no sea tan abrupto. Y quede
gustaría. Aquí una sombra del pelo. Esta misma sombra. Aquí. Va a ser un poco rígida la línea de esta sombra. Vamos a traer acá. Y algunos cachitos. Qué contraste tan bonito nos permite ir dando ahorita. Aquí vamos a hacer una sombra. Ahorita van a ver la razón de esta sombra. Como de estas otras. Líquido. Esta la quiero muy suave, entonces con una pequeña gotita y la vamos a ir subiendo y frotando el papel. Si fuera casi solo agua. Perfecto. Regreso acá a este tono oscuro. Ya estaba secando. Aquí un pelito suelto. Otra sombra. Aquí también que haya una más redondez. Está seco, sí. Ya tengo la sombra, va a ir un cabellito despeinado. Justo de esta manera. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y que continúa hasta acá. Las pupilas. La mezcla para las pupilas. Vamos a hacerla aquí. Azul ultramar. Tierra de sombra tostada. Nos da una especie de gris de paint. Aquí lo ven. Más oscuro que... Puede ser más oscuro, claro. En otra proporción. O con otra carga de pigmentos más intensa. Lo menos aguado posible. Yo creo que se ven un poquito azules en la profundidad. Entonces voy a poner más ultramar. Perfecto. ¿Sí ven la diferencia de aquí a acá? Sí, cómo no. Espero que se aprecie en la cámara. Para hacer la pupila. Pupila izquierda. Pupila derecha.
Delineador. Pestañas. Delineador. Pestañas. Aquí. Hasta ahí. Esta pupila de acá la quiero definir un poquito más. Oscurecer más. O incluso agrandar un poquito más. Bien, 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 bien. Esperamos a que seque para cambiar el tono blanco. No va blanco. Fosas nasales. Con ese mismo azul. Que no contrasten tanto. Este azul diluido entre el resto del siena. Y regresamos a un tono no tan oscuro. Y así las sombras más profundas del pelo. Donde no pega el sol. Donde no pega la luz. Un poco esta primera línea de acá. Este pelito suelto para que adquiera un valor y un protagonismo, que se vea que está sobre la cara. Me interesa que se vea de esa manera. Bien. Toco esta pila. La pego hacia la línea de las pestañas. Y con este mismo pincel, que es el más delgado que tengo, ojalá tuviera uno más delgado, un contorno al iris, no más negro, oscuro, sin terminar de ser café. Contorno al iris. Sin tocar la línea del párpado inferior. Perfecto. Este aquí. Y ahora justo ahorita se me está antojando en lo que se seca eso. Voy a tocar un poco la blusa, que estábamos en los azules. Voy a usar un poco de azul cerúleo. La mezcla va a quedar fuera de marco, de cuadro, con azul turquesa. Y la vamos a oscurecer un poquito con naranja. Esta mezcla va a venir a darle un poco de vida aquí a la blusa. Perfecto, aquí. Aquí le va a dar textura al cuello de la blusa. No se vea tan plano. Y por debajo, color. Y hay sombras ahí hechas en tonos marrones, que al fusionarse nos dan esa sombra.
gusta, me gusta. Ok, es parte del pelo. Vamos a regresar a los ocres. ¿Cómo se nos olvida esta parte del pelo? Un poco de morados. Listo. Ya no detallamos tanto en esa zona. Se lo oscurezca un poco más. Perfecto para mí. Aquí el brazo está rodeando el pelo, por lo tanto lleva una primera sombra que comparten tanto el pelo como el brazo al estar en contacto de manera contraria. Cae sobre el brazo. Una sombra más profunda. Esta parte de lo que sería la axila. La parte de abajo del brazo. En esta parte está muy poco detallada. No me interesa detallarla tanto. Nada más que se insinúe. Esperaremos a que seque un poquito. Si quieren acompañarme, es el turno del fondo. Ahora bien, el fondo he decidido que lo vamos a hacer en un tono bastante armónico dentro de la gama, hacia los amarillos más que hacia los naranjas. Vamos a hacer una mezcla de amarillo de cadmio bastante fuerte aquí. Y en vez de hacerla en húmedo sobre húmedo para difuminarla completamente, la vamos a hacer en húmedo sobre seco. Con este pincel del número 16. El tono aproximado que quiero. Más amarillos tal vez, ¿no? Que sea un poco radioactivo quizás. No tengo amarillo limón, si no lo usaría. Se acabó el amarillo limón. Ahí están los vestigios de amarillo limón. Entonces va a ser más saturado en la parte de arriba, menos saturado en la parte de abajo. Que la parte de abajo solo es esta parte negativo. Y usaremos el 16 y este pincel que en realidad es de maquillaje para ir dando toques. Entonces, también porque el papel en sí mismo no nos dejó. Vamos a ir bastante húmedos, eso sí. Digo que el papel en sí mismo no nos dejó porque en esta ocasión se onduló más de lo esperado. No lo tensé como era debido, quizás. Y a partir de este punto vamos a ir saturando la pintura. Vamos a ir metiendo cada vez más agua. Vamos aquí el contorno, la pintura en negativo. Hasta la línea de los ojos. A donde están los ojos aproximadamente. Vamos a empezar a bajar ahora aún más la saturación. De este lado es muy fácil porque es muy poca área. Nos pasamos un poquito. No pasa nada. Como si fuera un cielo. De este lado aplicamos lo mismo. Para que el contraste sea más hacia el blanco del papel. Aquí. Y sobre todo acá. Unos golpecitos con este que va a ir secando, quitando, viendo la saturación.
subiendo también aquí el tono. Unificando el degradado. Perfecto. Empezar con la mezcla de ultramar y siena tostada. Y sombra tostada, perdón. Hacer un tono bastante oscuro. Aquí está mi tono. Un color. A dar unos pequeños detalles en los ojos. Sobre la pupila. Con este mismo pincel vamos a ensuciar un poco este amarillo. Acá. Teniendo papel listo. Vamos a quitar lo blanco de los ojos o incluso con el agua sucia de que hemos ido limpiando tanto los pinceles. Es dar unos toques aquí alrededor del ojo y retirando el pigmento para que no sea tanto, o limpiando, secando el pincel y con el mismo pincel lo retiramos. ¿Ven? De un lado y del otro, que ese blanco no sea tan blanco, que el negro no sea tan negro, con tantito morado líquido por debajo, una sombra mínima, mínima, mínima. Elegimos el color de su predilección. En este caso yo quiero que contraste bastante para la firma, entonces voy a ir de nuevo al azul ultramar. Mi tierra de sombra tostada, carmesí, lo que nos va a dar un negro no tan negro, pero sí algo negro. Y con este pincel delgadito voy a firmar. No, más oscuro. Vamos a tener que usar morados. Daniel Velázquez. Ay, estamos en 2024. 2024. 2024. Voy a limpiar este palito de aquí. Se haga bien. Nuestro 4. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. No olviden suscribirse, darle un like y compartir.